Dr. Luis Alfonso Mendoza. What is the high blood pressure? The high blood pressure is a illness, a common illness that the overall population suffers. It is calculated that around 30% of the people are hypertensive. Around 970 millions of people around the world are hypertensive. And it is the responsible of 7 millions of deaths every year because of its inner complications. The high blood pressure refers to an illness in which the pressure gets higher, that the blood plays over the walls of the blood vessels. Making an analogy with a water pipe, it's similar that occurs in the organism when the pressure is high. It's like that water, that pipe that carries water is also high. And the consequence of that illness is that the blood reaches with a great pressure to other organs of the bodily economy, generating damages of which we're going to talk later. What are the complications of the high blood pressure? The complications of the high blood pressure can occur at the level of the central nervous system, in which can be formed aneurysms, can be hemorrhages, or can be what we call cerebrovascular accidents, or how the people call it strokes. At cardiac level, vision level, can be alterations because the high blood pressure damages the retina and cause a thing we call hypertensive retinopathy. At cardiac level, there's many complications because the heart is the pump that pulls blood all over the body. Obviously, if the pressure is high, that pump can fail or can get tired. And it comes a complication that is like heart failure. Can all be damage in the cardiac valves and damage at the level of the coronary arteries, causing ischemias, anginas, and heart attacks. Other complications can occur at kidney level because the kidney is like kind of a strainer for which the blood has to pass through minute per minute, and that if that strainer can get damaged, if they pass blood with a high pressure, and can fail, and can occur a kidney failure. A kidney failure that many of the times requires treatment like a dialysis or a kidney transplant. It can also be alterations at the level of the arteries, of the inferior limbs principally, like I think we called occlusive disease. There are patients that many times they need drugs, but also they might need amputation of that limbs. What are the normal values of the blood pressure? The blood pressure can be defined depending on some terms we call systolic blood pressure and diastolic blood pressure. When the heart pumps
blood, se eleva la presión the a pressure la is high máxima at the expresión y eso es max lo que llamamos expression, and presión we call it arterial sistólica. systolic blood pressure. El otro The valor other one, con el que se which manejan las we cifras de presión arterial es la define the presión blood pressure, arterial it's the diastolic blood pressure. que es el momento en el It's the cual moment el in which corazón está the relajado heart is relaxed y la and the circulación se relaja is después de haber relaxed recibido el after bombeo de la sangre. receiving the blood. Ese segundo That nivel de second presión arterial level se of llama presión blood pressure arterial is called diastólica. diastolic blood pressure. Entonces, cuando Then, when oímos que una we heard that a tiene person has 110, 80 de 110, presión, 80 110 de pressure, presión or sistólica y 80 de presión 80 arterial of diastólica. diastolic blood pressure. Las cifras de presión The arterial numbers of blood han pressure ido cambiando have- a lo largo have del cha- tiempo have changed y over hoy the time. día se considera que Nowadays, una persona es that hipertensa it's considered that a person is cuando la hypertensive presión when arterial the sistólica blood pressure, es mayor de systolic blood pressure, 130, is more than o la presión 130, arterial or the diastólica diastolic es blood mayor de pressure, 80. it's more than 80. Es muy importante tener too en cuenta important, que esas elevaciones having de la consideration presión arterial that deben ser de manera the changes of the blood pressure have to persistente be en el constant over time, porque hay situaciones because in en some las cuales la situations in which presión se the eleva the de manera pressure is temporal gets o higher temporarily. como por ejemplo cuando alguien tiene For example, when un someone dolor por decir algo, pero en feel bad, ningún momento and se in convierte no moment en una that persona que va person a ser hipertensa becomes de manera hypertensive, permanente o definitiva. their entire life. ¿Cuáles son las causas de la What are the hipertensión causes of arterial? the high blood Las causas pressure? de la hipertensión The causes of the high blood pressure dependen depend de muchos on factores. El different factors. primero y más importante First and most de ellos important, es de la edad. the age. Generalmente Generally, la hipertensión the arterial high es blood una pressure, enfermedad it's an más illness, común a common illness mayores in de people 35 años older de than edad, 35 years old, y en ellos, and in that people, desafortunadamente, unfortunately, hasta el 90% it's de the las veces 90% of se the desconoce la occasions causa de la that it is not hipertensión that arterial. the cause of the illness is not known. Obviously, entran a jugar un papel it plays an important algunos role. elementos como Things la parte like de la herencia, the inheritance, como la parte que tiene que ver like con el sobrepeso, the thing about con the overweight, una inadecuada or wrong nutrición, nutrition, entonces es frecuente que which los is pacientes frequent hipertensos sean obesos, which is frequent that the hypertensive sean patients are pacientes fat grandes and that are consumidores big, de sal, and that they have sean pacientes que too much en level of algún salt, momento and pueden patients tener are in some asociadas level enfermedades can como have la diabetes, illnesses pero en as general, diabetes, los but in general, pacientes the patients, hipertensos the adultos hypertensive patients, no tienen the una adult ones, causa it definitiva. doesn't have a definitive Es muy cause. importante It's tener en important cuenta el To factor have in familiar consideration the porque familiar factor, muchos pacientes because son hipertensos too much porque patients sus are padres hypertensive o because hermanos their también parents lo son. or siblings are hypertensive too. En personas menores In de people 35 younger than años, 35 years old, the causes of the high blood pressure are not that unknown, and it has we have to place the reasons. And they can have kidney failure, endocrine illnesses, thyroid problems, problems in the kidney, or congenital arterial diseases. ¿Por qué es tan importante establecer Because las it is causas de important to una establish hipertensión arterial? The reasons of the high blood pressure. It is en esos important pacientes in that
patients menores de 35 younger años than tratar 35 de years old establecer try la to causa establish de the la causes of hipertensión. the high blood pressure, Porque la because the hipertensión high es una blood pressure is enfermedad an que se va a tener illness para that you toda la vida. are gonna have all your life. Y por ende el And for that tratamiento reason, va a the treatment requerirse, requires, como decimos, as hasta people 3 said, días después like de as morir. even 3 days after Entonces es muy dying. importante That's que el paciente because it's very se important sepa that si the es o no patient es hipertenso is y or cuál es not la causa. hypertensive. Porque si se establece la Because causa, if se it is puede established the curar por causes, completo. it can be completely cured. ¿Cuáles son los síntomas What de are la the symptoms hipertensión of the arterial? high Los blood pressure? síntomas de la The symptoms of the hipertensión high blood arterial pressure son muy are variables. many. Desafortunadamente, Unfortunately, hasta el 50% even the de los 5% of the patients, hipertensos the hypertensive no patients, tienen ningún síntoma. don't have Y a por symptom. ende, en ellos, la única manera de saber The only que way son to know if hipertensos they are hypertensive es tomando la is presión taking arterial. their En pulse. algunos pacientes In some que patients son that menos are del 50%, less than the los síntomas pueden ser 50%, dolor de cabeza, the symptoms can be headaches, cabeza swollen abombada, head, mareos, dizziness, palpitations, oleadas de calor, or hot flashes. asfixia con esfuerzos de mediana Problems intensidad to breathe. y en algunas And in personas some puede haber people, salida de sangre por la nariz, you can que es lo bleed que for your conocemos nose. con el nombre de epistaxis. Is epistaxis. ¿Cómo se diagnostica How la can you hipertensión diagnose arterial? the high blood pressure? diagnóstico de la The diagnosis hipertensión of arterial the high blood pressure requiere siempre, requires, por supuesto, obviously, de la toma de la you presión have to take arterial. the pulse. Esa toma de la That- presión that- arterial se puede hacer That de varias treatment maneras. can be made La in different primera ways. de The ellas first es of all, en el the first of all, consultorio. it's in a La toma consultory. de la presión arterial en el consultorio tiene muchas variables. It can be different De in many hecho, ways. se calcula que Actually, la it tercera is parte calculated de that los the third part of the pacientes que patients están en un that are in a consultorio consultory pueden tener can hipertensión have, arterial sin may have serlo. a Eso es hypertensive lo que without hemos llamado not being an hypertensive. hipertensión It de is bata blanca. is Porque called los pacientes another type of se hypertensive estresan al momento because de some ir al patients get consultorio, stressed when they are in a donde consultory, el médico y se les eleva la where presión they arterial. see the doctor and Hay they otro grupo get de stressed. pacientes al There's another contrario, group of quienes patients en el consultorio tienen la presión are normal, which pero el in the resto consultory del they día have the pueden normal estar pulse, hipertensos. so Eso se ha llamado they can be la hypertensive. hipertensión It is called arterial enmascarada. un Entonces, la toma de mask la presión arterial arterial en el hypothesis. consultorio es una ayuda, pero no es definitiva. It can be helpful, but it's not definitive. The second is the traditional way, in 3 different days, with the patient came to the hospital and taking the pulse at different hours of the day. But it's also be the other type of hypertension, high blood pressure. And some people can be checked in house. It is a most common method, but too many patients can get this treatment with a correct with the correct tools. It has to be they have to be certificate tools, and when the treatment is realized in the house, the conditions has to be special. Like you have to be relaxed. You have to get. You don't want to get peace or effect. You don't have to smoke or drink alcohol before that the treatment.
and it has to be Los in the equipos que arm. toman la presión arterial The en tools la that muñeca check your no pulse son de in ninguna the utilidad para el wrist diagnóstico are de la not ideal hipertensión arterial. for this treatment. Los equipos se deben poner The- en el brazo the tools y have to el be in the brazo arm, debe estar and the arm desnudo, have to be no por undressed, encima de la ropa. not with your clothes Cuando se on. toma la presión arterial When se the debe tener el brazo Pressure is taken, apoyado en you un have brazo to get your y se deben tomar your dos arm o in tres some- veces la presión con el mismo equipo and you have to take y your debe pressure with the same escogerse tool la 3 mejor times. de esos equipos que se That tienen tools en casa es that muy are in importante home, estar it's pendiente important to que los tengamos check revisados that they are porque muchos examined, de esos equipos because se many of that descalibran. tools Y la descalibración can nos get, puede dar errores en la toma de la presión damaged. arterial. and can get in Finalmente, errors. la manera más Finally, práctica que the hemos most venido practical way utilizando para la toma de la that we have presión been arterial using to son take los the equipos de monitoreo blood pressure. ambulatorio It's de a presión ambulatory, arterial de 24 treatment horas. after Porque 24 esos hours, because equipos that nos permiten tools tomar la presión allows take the durante pressure todo el día during all the en day el paciente que esté in the haciendo patient su vida y su actividad who is común y corriente, doing their permite la daily toma de la routine presión arterial en el día y and en is la noche, taking the y nos blood pressure ayudan during the los day and the equipos night, modernos and the modern establecer tools helps de alguna establish manera si in la some way if hipertensión the arterial high es blood porque el pressure paciente in the tiene in the patient mucho bombeo de is sangre, por too ejemplo, much, o porque or está aumentado el volumen de because sangre, the o blood is porque los getting more vasos volume, or sanguíneos because the están blood vessels con disminución are en su diámetro, dwelling aumentando la or resistencia are getting, al paso de la sangre. resistant to the Esos pass of equipos the de blood. That monitoreo ambulatorio de presión ambulatory, arterial, que se llaman MAPA tools por sus siglas, are son called- hoy en día probablemente el método de are elección probably para the el most diagnóstico efficient de la way hipertensión to arterial. take to examine ¿Cómo es the el tratamiento de la how is hipertensión the treatment arterial? of the high blood pressure. El tratamiento de la The treatment of hipertensión the high blood arterial pressure dependerá depends on principalmente pues de la principally causa de la of the misma. cause of the illness. Tenemos un par de We have medidas some, que se hacen, que son las ways medidas no to, farmacológicas No y pharmacologic las ways medidas and the farmacológicas. pharmacologic Las ways medidas no farmacológicas The que first pueden one ser útiles para are useful hipertensos leves to high blood, incluyen level high, el high tratar de blood hacer pressure, actividad and física, el you have to ejercicio try to que se debe do hacer exercise. debe ser de por lo menos 150 minutos por semana. At least Bien sean 150 tres tandas de minutes 50 in your home, minutos o 5 or- de 30 or minutos. maybe Y debe ser 5 to ejercicio 30 minutes. aeróbico And you have to do o aerobics. cardio. or cardio. Además es importante And el it's control important, alimenticio, control your disminuir la ingesta de ingest sal, of salt, controlar la ingesta control de grasa, the disminuir fat, la ingesta de and alcohol obviously y de the alcohol cafeína, and the caffeine, y evitar and el avoid abuso abuse de otras bebidas of energizantes energies, muy comunes en drinks nuestro medio. that are so Igualmente common. debe disminuirse Obviously, o abolirse You have el to avoid consumo de tabaco. to smoke. Las medidas farmacológicas ya incluyen una serie de ways medicamentos are drugs que son del resorte del médico, that the doctor has to give you. incluyen el uso Include de the use of medicamentos que son drugs útiles para that can be disminuir useful to si destroy, es el caso de que esté to aumentado define el if gasto cardíaco, if your la frecuencia your blood, your cardíaca, heart is o working too para hard, relajar los vasos to relax the sanguíneos blood vessels utilizando los using, vasodilatadores
a Son un vasodilating, grupo de medicamentos a sort of que muchos drug pacientes that utilizan. many Hay que patients use. tener en cuenta You have to que take in consideration muchas that veces no es too much times it is suficiente not un solo enough just medicamento a kind of para el drug control de la to control the hipertensión high blood pressure. arterial, sino que se requieren You are varios gonna medicamentos, require hasta 2 many o 3 type of drugs, medicamentos. even 2 or 3. Procuramos que esos medicamentos Try sean to- de we try dosis to, única para que use de these esa manera drugs only el at time paciente se adhiera más fácil in a a la way that the terapia patient y la can get cura. used to it. En la escogencia del medicamento, The use of el this drug, médico debe tener the en cuenta doctor muchos has to take in factores consideration como la edad, the la age, raza, las the enfermedades race, concomitantes, por ejemplo la some kind of diabetes, illness like diabetes, etc. and Para ampliar la to información apply sobre the hipertensión information about the arterial, high blood pressure, visítenos en visit www.clinicadelcampestre.com. www.clinicadelcampestre.com. Ok, definitivamente ese fue, de todos los videos que he hecho este semestre y el anterior, este fue el más complicado. Obviamente por la terminología médica, que la mayoría tuve que investigar de antemano, porque realmente desconozco esos términos. Otros los tuve que tratar de analizar especialmente para saber qué significaba. Pero o sea, el discurso era muy sencillo, era muy fácil de traducir. El problema eran los conceptos médicos. Es lo más difícil porque quien exponía no tenía una dicción tan, bueno, un speech tan complicado. Eran las palabras específicas lo que hacía difícil, y por esa razón fue muy complicado de hacer el video. Además que he hecho en todo ese semestre. Pero también fue interesante tratar de conocer las variantes de ciertos términos médicos en español, conocer cómo se dicen en inglés. Incluso investigando los términos descubrí que es más sencillo decir algunos de ellos en inglés que en español. Es algo que me pareció muy curioso cuando lo vi. Entonces, eso es todo lo que tengo que agregar por el momento. Sin más que agregar, que decir que estaba muy complicado, pero no tengo más que agregar, así que nos vemos en la siguiente práctica. Bye.